Bendición poder estar nuevamente con ustedes. Y bueno, estamos en un mes especial que es el mes de la Biblia, por lo tanto va a haber una actividad relacionada con el estudio de la palabra de Dios, algunas herramientas que hemos preparado de interpretación y espero que puedan disfrutarlas. Cuando estudiamos la palabra de Dios en profundidad nos encontramos con un término que deriva del griego y es hermenéutica la palabra. Y deriva del griego hermeneuo, que significa interpretar, traducir o explicar. Y la hermenéutica en sí, cuando nosotros queremos saber con respecto a la definición, podemos decir, ¿cómo definiríamos el estudio? La hermenéutica es el estudio de los principios de interpretación de la Biblia. En el libro de Nehemías, capítulo 8, desde el verso, podemos decir, 1 hasta el 12, encontramos el regreso de los cautivos de Babilonia. Y ahí la verdad que hay este texto, podemos decir como que resume un poquito lo que significaba entender y comprender la palabra de Dios. En los 12 versículos que yo les digo, si ustedes lo buscan, libro de Nehemías, capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 12, 6 veces se menciona la palabra entender. ¿Y por qué podemos decir que la hermenéutica dijimos que era interpretar, traducir o explicar? Porque los primeros intérpretes o traductores de la palabra fueron un grupo de levitas que acompañó a Esdras, que fueron los primeros rabinos que trataron de interpretar y de traducir principalmente. Sabemos que el Pentateuco, o los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos para ellos como la ley, estaba escrito en hebreo. Durante el tiempo de la cautividad en Babilonia, el idioma se fue perdiendo y comienzan a hablar en arameo. O sea, cuando regresan y encuentran Esdras, cuando comienza a leer la ley al pueblo, la ley estaba escrita en hebreo, entonces se tenía que traducir. Pero dice que estos levitas, además de traducir, le ponían el sentido a las palabras. Y el pueblo comienza a entender y comprender. Por lo tanto, vemos que la hermenéutica nos va a dar reglas. Hay algunas que son reglas generales, otras que son reglas específicas, para poder entender e interpretar la palabra de Dios. A continuación vamos a ver 4 razones por las cuales debemos de aplicar la hermenéutica en la interpretación de la palabra. La primera razón es que la hermenéutica nos enseña principios para guiarnos en la interpretación de la Escritura. Esto sería una regla. Vieron que decíamos que en la hermenéutica hay reglas generales y reglas específicas. Nosotros tenemos reglas para conducirnos en la vida y las reglas son aplicables a distintas situaciones y cosas que nosotros tenemos que enfrentar. Por ejemplo, cuando nosotros conducimos un vehículo, existen reglas de tránsito que son las que nos van indicando la velocidad que tenemos que ir, cuándo nos podemos adelantar, cuándo viene una subida, cuándo tenemos que parar, los semáforos. Vemos que cada una de las reglas nos ayudan a nosotros a conducirnos mejor y a cuidar también al otro. Cuando no respetamos las reglas, muchas veces ocurren accidentes. De la misma manera, la hermenéutica nos enseña esas reglas o principios para que nosotros podamos interpretar mejor la Escritura. ¿Por qué digo esto? Porque cuando leemos un versículo y no aplicamos la hermenéutica, podemos tener distintos tipos o llegar a distintos tipos de conclusiones. Por ejemplo, algunos dicen que se puede comer cerdo, otros dicen que no se puede comer cerdo. Algunos dicen, por ejemplo, que el día sábado es el día que nosotros tenemos que respetar y otros dicen que no, que el primer día de la semana es domingo. Por lo tanto, es el día más importante para la cristiandad. Algunos dicen que hay que bautizar por inmersión y otros dicen que se puede bautizar con agua de cualquier manera. Algunos dicen que cuando Jesús estuvo en la tierra fue un ser divino y otros dicen que Jesús era meramente humano. Algunos dicen también que, o interpretan que cuando uno está enfermo tiene que llamar a los ancianos porque así dice la palabra y el anciano orará a favor del enfermo. Y otros dicen que no tenemos que admitir que estamos enfermos porque Dios no es así lo que quiere. Entonces vemos cómo si no utilizamos reglas, muchas de las cosas que están escritas las podemos entender de maneras diferentes. La segunda razón de por qué estudiar o aplicar la hermenéutica es que la hermenéutica nos enseña habilidades
para contestar las preguntas difíciles sobre la Biblia. Y seguramente tenemos un montón de preguntas. Hay un pasaje ahí en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 29 en adelante, cuando Felipe se encuentra con el eunuco. Se lo voy a leer, dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Esta, por ejemplo, es algo, nosotros necesitamos interpretar la palabra para poder a su vez transmitirla. Porque una de las cosas que tenemos como cristianos es la obligación de transmitir el Evangelio. Entonces lo tenemos que comprender. Y seguramente hay muchas personas que no lo entienden, pero ¿hasta dónde lo entendemos nosotros? Entonces necesitamos ciertas habilidades. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con algunos pasajes que parecieran, si los sacamos de contexto y los interpretamos de una manera, como que están contradiciendo algunos otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, vamos a mirar en 1 de Juan capítulo 2, verso 27. En ese pasaje, 1 de Juan 2, 27, dice la palabra de Dios: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Si nosotros miramos este pasaje, decimos: si tenemos el Espíritu Santo, no necesitamos que nadie nos enseñe, afirmaríamos eso. Pero por otro lado, la palabra habla de maestros, que Dios, o hay ministerios por los cuales también se han levantado maestros para que enseñen la Escritura. Vemos que ahí, ¿cómo hacemos para interpretar este pasaje? O sea, ¿cómo hacemos para aplicarlo y poder transmitirlo de la mejor manera? Otro pasaje, por ejemplo, que siempre tomamos y muchas veces nos preguntamos es: ¿podemos beber vino? O sea, ¿podemos beber alcohol? Cuando nosotros leemos en primera de Timoteo 5:23, Pablo le aconseja a Timoteo que tome un poco de vino a causa de sus dolores de estómago. Pero yo le hago esta pregunta: ¿ese vino contenía alcohol o no contenía alcohol? ¿Y por qué le dio este consejo? La verdad que cuando miramos este pasaje nosotros nos encontramos con esto, decir: no, pero ahí le dice que sí, que es válido. Y por otro lado nosotros vemos que la Biblia en otras partes nos habla de que no debemos de beber o no debemos de tomar bebidas alcohólicas para tener un control sobre nuestra vida, un control pleno sobre nuestra vida íntegra. Entonces vemos que existe una cierta controversia, o podemos tomar solamente este pasaje y afirmar, porque muchas veces cuando lo interpretamos de esta manera, afirmamos algo que nosotros queremos decir. Si yo quiero tomar vino, voy a decir: me voy a tomar de este pasaje. Pero, ¿cuántas veces menciona la Biblia la palabra vino? ¿Y cuántas veces podemos ver nosotros que se refería a vino sin alcohol y vino con alcohol? Porque muchas veces, cuando leemos el contexto, leemos el pasaje, nos damos cuenta cuáles fueron los efectos de ese vino que se estaba tomando. Por ejemplo, Noé se embriagó, y para embriagarse tenía que ser un vino con alcohol. Aquí sabemos, si nosotros vamos al médico y le preguntamos si tenemos algún problema de estómago, si podemos tomar vino, nos vamos a dar cuenta que lo primero que van a decir es que no, porque el alcohol nos va a agravar la enfermedad de nuestro estómago. Entonces decimos: ¿cómo entendemos el consejo que le dio Pablo a Timoteo? Y ahí tendríamos que ver un poquito de historia, tendríamos que ver por qué le está dando este consejo, por qué era mejor para él beber, podemos decir, el jugo o de la uva recién exprimida y no el agua, porque el agua en aquellos tiempos era un agua muy contaminada. Entonces decía: si tienes dolor de estómago, no bebas del agua, porque en ese tiempo no había agua potable como ahora. O sea, nosotros abrimos una canilla y sale un agua que nosotros la podemos tomar. O sea, que está en un estado, podemos decir, casi de pureza total. Pero en aquellos tiempos el agua muchas veces provenía de fuentes que estaban muy contaminadas por desechos y por distintas cosas que podemos decir que a veces se tiraban. Entonces él le da el consejo entonces ahí podemos entender mejor, podemos decir, este versículo. La tercera razón nos enseña a afirmarnos en la palabra de Dios y no a tropezar en ella. ¿Cuántas veces fuimos malinterpretados en algo que dijimos? Vieron que muchas veces decimos: no, eso no es lo que quise decir. Entonces pueden pasar dos cosas: que me expresé mal
o que la persona que me escuchó entendió algo diferente, o estaba hablando de una manera no literal, sino una manera figurativa. ¿Sabe que cuando acusan a Jesús, ahí en Marcos capítulo 14, verso 58, dice que acusaron a Jesús por unas palabras que él había dicho? Él dice que dijo abiertamente: destruid este templo y en 3 días lo edificaré. Entonces cuando lo acusan a Jesús, dice: este dijo que destruiría el templo. Y sabemos que el templo, como decir, era el centro más importante de adoración que tenía el pueblo judío. Había sido construido por Herodes. O sea, por lo tanto, destruirlo sería un delito. Entonces utilizaron las mismas palabras de Jesús para acusarlo. Pero vemos que en sí lo estaban malinterpretando, o lo habían malinterpretado, porque Jesús no estaba hablando de manera literal, sino que estaba hablando de manera figurativa. Porque cuando estaba hablando de su templo, se refería a su cuerpo. Entonces decía, como decir: matadme y en 3 días volveré a la vida. Eso es lo que quiso decir. Entonces, otro de los pasajes que nosotros podemos tomar es en Mateo capítulo 7, desde el verso 21 al 23, si lo leemos, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Puede que muchos de los que escuchan la palabra de Dios la malinterpreten o la entiendan de una manera diferente. Porque fíjense que en este pasaje Jesús le dice: muchos van a llegar allá en mi presencia y van a decir: pero profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, o sea, hicimos milagros, estábamos de tu lado. Sin embargo, Jesús vemos que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La palabra de Dios es verdad y sabemos que todas sus promesas son seguras, pero tenemos que aprender a usar bien la palabra de verdad. Cuando nosotros leemos en Isaías capítulo 55, verso 11, fíjese lo que dice el profeta: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Ahí nos damos cuenta que la palabra de Dios, hemos visto que contiene promesas, contiene verdades y tiene un propósito por el cual Dios la ha permitido que sea escrita y nosotros podamos leerla y podamos interpretarla. Entonces vemos que toda palabra tiene un propósito y tiene un fin. Podemos decir hasta las palabras más insignificantes, o podemos decir hasta los pasajes más importantes tienen un fin por el cual han sido escritos. Y toda palabra dice que cuando viene de parte de Dios tiene un propósito, y dice: y esa palabra no vuelve vacía, sino que esa palabra ejecuta lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. La cuarta razón es que la hermenéutica nos enseña a atravesar la brecha entre los tiempos bíblicos y nuestra época. Si hablamos de tiempo, estamos a 2000 años de la escritura Nuevo Testamento. Ni hablar de la ley o del Pentateuco o del Antiguo Testamento o de los escritos de los profetas. O sea, ha pasado mucho tiempo, por lo tanto hay cosas que nosotros tenemos que considerar para poder entender mejor las escrituras. Otra brecha es la brecha cultural, o sea, los pueblos que nosotros encontramos en la Biblia tenían diferentes valores, tradiciones, costumbres, prácticas inclusive que nosotros hoy no tenemos. O sea, cuando buscamos interpretar la palabra, tenemos que recurrir a estos principios, a este conocimiento cultural para poder entender, porque hay una gran diferencia, podemos decir, entre nuestra cultura occidental y la cultura oriental. Entonces, ahí existe una brecha cultural. También existe una brecha en el idioma. Sabemos que la Biblia, nosotros tenemos el libro completo, pero la Biblia tiene el Antiguo Testamento escrito en hebreo, principalmente el Pentateuco. Después tenemos las profecías, o sea, lo que se conocía como la ley, era el Pentateuco, y los profetas. Vemos que la mayoría de los escritos de los profetas fueron escritos en arameo.
Y también después hubo una traducción de lo que sería el Antiguo Testamento, que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, al griego. Por lo tanto, también existe una brecha del idioma. O sea, en cada traducción nosotros tenemos que entender cuál es el sentido al momento de tomar una palabra. Por eso que nosotros muchas veces tenemos que recurrir a traducciones en forma directa de ciertas palabras, porque a veces cuando son traducidas a nuestra lengua, que es el castellano, utilizan la misma palabra, pero cuando vamos al griego vemos que para mencionar una palabra que nosotros en el castellano la usamos para varias cosas, cada mención tiene una palabra totalmente diferente. Por lo tanto, hay una brecha idiomática. Y también hay una brecha histórica, o sea, cada libro de la Biblia fue escrito en un momento específico de la historia. O sea, Dios le habló a esclavos, a amos, a guerreros, a prisioneros, le habló a reyes, le habló a gente a través de los tiempos. Entonces, todos estos principios nos van a llevar a entender también que existe un marco histórico para poder comprender a los primeros oyentes, o los primeros escritores también de la palabra. Cuando comenzamos a estudiar la Biblia, nos encontramos que su palabra fue inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir inspiración? Quiere decir respirar en, es decir, Dios sopló de sus pensamientos a los hombres. ¿Para qué? Para que lo pudieran escribir y quedara plasmado hasta nuestros días. Cada uno de los escritores de la Biblia fue guiado por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu del Señor los iba guiando a escoger las palabras adecuadas para que ellos pudieran escribir lo que Dios quería decir con exactitud a su pueblo. En el Antiguo Testamento encontramos una cita en Éxodo 17:14, donde Jehová le dijo a Moisés: escribe esto para memoria, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento encontramos también en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, y nos dice: y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Recién Silvina nos explicó lo que significa la palabra inspiración o cómo la Biblia fue inspirada por Dios. Ahora vamos a ver 6 palabras que explican la naturaleza y el nivel de inspiración de la Biblia. Una de las características de la inspiración es que es verbal. ¿Qué quiere decir? Que Dios inspiró a los hombres. Sin embargo, muchos creen que Dios solo le inspiró el pensamiento, pero no fue así. El Espíritu Santo los guió a escoger las palabras que Dios aprobaba para que quedaran plasmadas. Es decir, Dios tuvo en cuenta todos los detalles. Podemos ver en Mateo 5:18 y nos dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La segunda característica de la inspiración es que es plena, es decir, está completa, es totalmente palabra de Dios. Muchos piensan que la Biblia contiene palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia es totalmente la palabra de Dios. Muchas veces en las Escrituras encontramos pasajes o capítulos completos de genealogía y a veces nos preguntamos en qué nos edifica o para qué sirve esto a nuestras vidas. Sin embargo, en la totalidad de las Escrituras tienen un propósito. Encontramos tanto en el Evangelio de Mateo o de Lucas la genealogía de Jesús, por ejemplo, y tenían un propósito, ¿sí? Quieren demostrar que Jesús es el Mesías. Cumple las características para ser Mesías, Salvador, Rey y Sacerdote. En la siguiente característica quiero hacerles una demostración. Aquí yo tengo un objeto oculto y usted no sabe lo que es. Sin embargo, a medida que lo voy descubriendo, usted puede ver y conocer qué es una planta. De la misma manera, Dios se reveló a nosotros a través de las Escrituras. Él se mostró, se dio a conocer mediante su palabra. Entonces nosotros hoy podemos conocer su carácter, podemos conocer sus obras, podemos conocer de qué manera Él quiere relacionarse con nosotros. Imagínense qué poco sabríamos de Él si Él no se hubiera revelado, si Él no hubiera decidido darse a conocer mediante su palabra.
En la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 17, podemos leer: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La siguiente característica de la inspiración es que es infalible. La palabra de Dios no tiene fallas, es correcta, es perfecta. Cada cosa que Dios nos dejó escrita es buena, es decir, cada consejo de su palabra no nos puede llevar a fallar, todo es correcto en ella. Y por más que hace muchos años que la Biblia fue escrita en otra cultura, a nosotros aún hoy nos sirve. Compartamos en el capítulo 19 de Salmos, el versículo 7 al 9, y nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La Biblia es inerrante y esa es otra característica de la inspiración, es decir, no tiene errores. En la palabra de Dios podemos encontrar ciencia o historia, sin embargo la Biblia es un libro religioso, donde Dios quiere hablar a su pueblo de una manera entendible. Muchos de los científicos a lo largo de los años han podido descubrir sucesos que la Biblia nos cuenta como hechos verídicos. Por ejemplo, en el cruce del Mar Rojo han encontrado restos de carruajes del ejército de Faraón. La sexta y última característica de la inspiración que vamos a ver es autoritativa. Es decir, la palabra de Dios es la autoridad máxima en asuntos religiosos. Ninguna mente humana podría llegar a dar los consejos tan sabios como Dios nos da a nosotros. Podemos leer cuando Pablo escribía a los Corintios, en la primera carta, capítulo 13, el versículo 12 dice: ahora vemos por espejos, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En este pasaje Pablo les daba a conocer o les quería explicar de alguna manera cuando ellos se veían un espejo. Antiguamente los espejos no eran de vidrio como los tenemos hoy, que nos vemos todos los detalles. Antiguamente los espejos eran de metal pulido, brillante, y la persona se reflejaba de manera no muy clara, ¿sí? Entonces lo que él quiere decirle acá es: hoy nosotros podemos ver a Dios de alguna manera muy poco, o sea, lo que Él se deja conocer. Sin embargo, el día que vayamos al cielo, que estemos con Él, vamos a poder verle cara a cara, vamos a poder conocerlo y conocer lo que Él sabe de nosotros.